A poco más de una semana para la segunda vuelta, recibimos hoy al diputado del MPP, Sebastián Sabini, que el próximo 15 de febrero iniciará una nueva legislatura en la Cámara Baja. Sebastián, buenos días, bienvenido. No, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, un placer tenerte con nosotros y te quiero preguntar cómo estás viviendo primero esta recta final de una campaña que para nosotros ya se aburrió, o sea, a ver, se aburrió, perdió la gracia si se quiere, ¿no? Y no hay clima, no hay ambiente, estamos a menos de 10 días de las elecciones y no se respira ambiente electoral. Sí, es cierto que bajó la intensidad, Sí. ¿no? Nosotros que teníamos, no sé, 6, 7 actividades por fin de semana antes de la campaña, incluso a veces eso en un día solo, evidentemente el ritmo es otro. De cualquier forma, estamos teniendo actividades, de repente no grandes actos o ajites como hicimos en su momento, pero sí, bueno, actividades de ir a la feria, hablar con la gente, tenemos algunas bicicleteadas, tenemos banderazos, y también algunas incorporaciones en estos días de sectores, básicamente desde el vallismo, que bueno, que nos están acompañando, incluso en el día de ayer en Canelones, estuvimos con un grupo de jóvenes que bueno, que han decidido empezar a militar en el Frente Amplio, y eso ha sido un poco la tónica de esta segunda vuelta. Supongo igual, Sebastián, que ustedes mismos, antes del 26 de octubre, imaginaban que en esta época iban a estar militando más y haciendo más fuerza, porque todos suponíamos que iba a ser más competitiva esta recta final. Sí, lo que pasa que a veces uno tiene el error de mirar las cosas desde su punto, ¿no? Y nosotros, bueno, que militamos en Canelones y bueno, y una buena parte también en Montevideo, veíamos lo que era la respuesta a la gente en los barrios, ¿no? Y decíamos, bueno, no puede ser que nos den tan malas encuestas. Y al final, bueno, lo que terminó pasando es que efectivamente el Frente arrasó, ¿no? En algunos lugares del departamento, 60 y pico por ciento, en la costa, ¿no? El 50 y pico por ciento, en Las Piedras 58%. Y bueno, eso hace que esta segunda ronda sea un poco más livianita para nosotros, pero no hay que descansarse porque la elección todavía hay que ganarla. Tenemos que hacer que las listas le lleguen a las personas, que todo el mundo quiere ir a votar. Y bueno, y todavía hay cosas que se están debatiendo y que no podemos ausentarnos de ese debate tampoco. Lo del 26 fue un gran triunfo del presidente, o sea, Mujica es el gran ganador de la primera vuelta. Yo creo que tanto Tabaré como Mujica son los grandes ganadores. El Pepe porque, bueno, la gente votó su lista, ¿no? Además del proyecto político, está respaldando la gestión. El mensaje de mucha gente fue: vamos a respaldar al presidente en su gestión. Y a su vez de Tabaré, porque Tabaré hizo una apuesta muy clara a jugar un partido importante en el interior. Y también, de alguna forma, el voto del interior es un voto que responde a una gestión frente amplista, a las dos gestiones del Frente. Y bueno, veíamos algunos informes que son cosas que a veces la gente te dice en la calle, pero a veces no la vemos en los medios, de cómo, bueno, efectivamente el Frente Amplio le cambió la vida a muchas personas, ¿no? Le cambió la vida cotidiana, le cambió no solo lo que pone en el plato de comida, sino también si tu hijo puede ir a estudiar o no, si tenés una beca, si tenés un boleto, si tenés la posibilidad de acceder a una vivienda, de acceder a la salud. Y yo creo que en el fondo la ciudadanía nos dio ese respaldo. Yo creo que igual cuando vemos a Mujica, parece que la gente ni siquiera mira tanto la gestión. No lo votaron tanto por lo que hizo, sino por lo que es Mujica y por lo que transmite. Por las dos cosas, porque en algún momento se decía que, escuchamos hablar a la oposición decir que simplemente era un lindo discurso. Pero cuando uno tiene un lindo discurso, y un gran discurso como el del presidente, y tiene una forma de vivir que está en coherencia con ese discurso, pero además tiene una gestión que llega a la vida cotidiana de las personas, bueno, creo que, digamos, ese conjunto de cosas son las que hicieron que el Frente Amplio terminara obteniendo las mayorías parlamentarias. ¿Y en qué cosas crees que esa gestión fue poco efectiva? Porque es lo que se le ha criticado a Mujica. ¿En qué cosas faltaron resultados? Bueno, lo que pasa que tendemos a veces a mirar la gestión con un criterio muy economicista, ¿no? Es decir, invertimos tanto y a mí en particular me duele a veces que se diga que en algunas áreas no se han hecho cosas cuando venimos de situaciones calamitosas, ¿no?
y se nos ha pegado mucho en educación, se nos ha pegado en seguridad. Y si a mí me preguntan cuál es la principal carencia, y quizás en algunas cosas deberíamos haber ido un poco más rápido, pero no se nos puede decir que en prácticamente ninguna de estas áreas no tenemos un montón de mejoras para mostrar. ¿Pero te parece que hay mejoras en educación, por ejemplo, ahí enfocándonos en eso? Absolutamente. ¿Sí? ¿Cuáles? El que diga que no... A ver, cuando discutimos de educación, pararnos desde el está todo mal o desde el está todo bien no ayuda, ¿no? Pero hay muchas mejoras. Por ejemplo, el aumento de la cobertura en todos los tramos de edades, ¿sí? El aumento de la culminación de los ciclos educativos, la reducción de las brechas entre los más pobres y los más ricos. Por ejemplo, en el tramo de edad de 3, 4 y 5 años tenemos un aumento de la cobertura muy importante y fue por el aumento de la oferta a nivel de los CAIF. Igual en cuanto a resultados hay problemas, ¿no? O sea, bueno, todos han reconocido que hay problemas, desde Fernando Filgueira ayer hasta referentes del gobierno. Pero es que no sería natural no tener problemas, pero son problemas que derivan del crecimiento de la matrícula. Porque a nosotros, a Uruguay, le podría ir fantástico en las pruebas PISA si tenemos una educación como la de los años 50, en donde era una educación elitista y donde solo accedía a la clase media. Pero si nosotros queremos tener una educación inclusiva, y el desafío es ir mejorando paulatinamente la calidad de esa educación, ¿sí? Entonces, no se puede decir que no tenemos mejoras cuando hay muchos más jóvenes estudiando que antes, cuando hoy tenemos dispositivos, por ejemplo, como las tutorías, o como las becas, que permiten que muchos chiquilines que antes dejaban de estudiar porque de repente una familia tenía que optar si mandaba a sus hijos a estudiar porque había que pagar los boletos y de repente no se los podían solventar, y hoy eso está resuelto. Pero no alcanza solo con que vayan. Y yo estoy de acuerdo que nuestra sociedad, la sociedad uruguaya, tiene que encarar una discusión profunda sobre el sistema educativo, ¿sí? Pero no podemos encararla negando todas las cosas lindas y buenas que se han hecho. Tenemos que reconocer que tenemos... ¿Pero por qué se reflejan pocos avances? Bueno, porque la gente o muchos operadores no leen los anuarios estadísticos. Porque tenemos, por ejemplo, un aumento enorme en la oferta educativa en el interior. ¿Cuánto aumentó la matrícula universitaria en el interior? 65%. ¿Eso es una crisis educativa? Tenemos la posibilidad de nuevos centros regionales en el interior de la República. Tenemos más posibilidades de hacer maestrías, más posibilidades de hacer carreras. Todos esos son avances. ¿Y los altos índices de repetición no son una luz roja para el gobierno? Bueno, yo hoy leía a Filgueira, planteaba que hay que revisar la repetición. Por supuesto, porque cuando uno incluye chiquilines, ¿sí? Y esos gurises no tienen, digamos, la institución no les da lo que los chiquilines necesitan. Si yo trabajo con un estudiante que es extradá, ¿sí? Yo soy docente, vengo de allí, de la enseñanza, y tengo 300 estudiantes o 180 estudiantes, ¿cómo voy a hacer un seguimiento? Es imposible. Entonces, lógicamente, el sistema educativo estas cosas las tiene que plantear. Pero no es que no tengamos hoy en Uruguay experiencias que muestran cuáles son los caminos. Por ejemplo, el programa Tránsito, en donde se empieza a trabajar con los chiquilines en sexto de escuela, que son los gurises que van a ser extradá, que el mal llamado pase social, y de esos gurises, ¿sí? Que luego ingresan en primer año al liceo, sabemos que si no hacemos ningún trabajo con ellos, el 80% en marzo no vino más, en julio no está en el liceo, ¿sí? Ahora, con ese programa, que es un programa de acompañamiento educativo, tenemos que el 95% de esos chiquilines terminaron primer año. Entonces, ¿qué hicimos diferente? Bueno, les dimos un acompañamiento. Si a esos chiquilines los dejamos solos, seguramente no van a poder culminar su ciclo educativo. Entonces, esas cosas son las que el próximo gobierno del Frente tiene que universalizar, que son experiencias que ya existen y que estamos desarrollando hoy sin hacer grandes shocks, porque yo lo he escuchado mucho a Larrañaga, por ejemplo, hablar del shock educativo. Y eso es un espejismo, porque la educación es mucho más compleja que hacer unas alpargatas o que hacer cualquier cosa, que producir, digamos, en una fábrica. Es un proceso vinculante, es un proceso
humano que tiene mucho más que ver, va mucho más allá de los contenidos que un profesor puede dictar, ¿sí? Cuando uno da una clase de historia o de matemática, de repente lo más importante no pasa por si el gurí aprende, no sé, la Revolución Francesa o cuándo fue la Revolución Francesa, sino que los estudiantes aprendan a decodificar, por ejemplo, el mundo en el que viven, que eso es algo mucho más difícil de lograr. Y en realidad, a veces, la Revolución Francesa es una excusa para llegar a ese objetivo, ¿sí? Y eso pasa con todas las asignaturas. Entonces, pensar que porque vamos a cambiar, qué sé yo, la currícula, vamos a tener un gran impacto, que probablemente tengamos que discutir la currícula, ¿no? Ese no es el problema no es si tenemos 13 materias o si tenemos 5 materias o si tenemos 2 profesores, ese no es el problema. El problema pasa por cuál es la propuesta pedagógica hacia los estudiantes, si el estudiante está en el centro del hecho educativo, si el sistema educativo es capaz de individualizar los problemas que tiene y acompañarlo en su trayectoria educativa. ¿Y estás de acuerdo con lo que plantea Filgueira de limitar la repetición en el ciclo básico de secundaria para incluir, por ejemplo, más asistencia contra horario? Estoy de acuerdo en que hay que repensar, porque ¿cuál es el sentido de la repetición? Eso es lo que debemos preguntarnos, ¿no? Es decir, aprender lo que no aprendiste. Se supone que, claro, cuando hacemos que un estudiante vuelva a repetir un ciclo, primero, segundo, partimos de la base que no fue capaz de aprender ciertas habilidades cognitivas, etcétera, ¿no? Entonces, lo hacemos repetir, pero si hacemos exactamente lo mismo que hicimos cuando repitió, probablemente lo vamos a enviar al fracaso. Pero se supone que él va a tener que prestar más atención cuando repita. Bueno, pero si nosotros nos generamos un cambio en la práctica educativa, lo podemos hacer 10 veces el mismo año y no, probablemente esas dificultades las va a seguir teniendo. Primero lo que tenemos que entender es que la educación no es un hecho aislado de la sociedad, ¿sí? Uno de los grandes mitos que tenemos es la educación privada enseña mejor que la pública. Esto es falso, ¿sí? Y no es que lo diga un diputado del MPP radical, no, lo dice el BID, ¿sí? Los resultados educativos, si uno le quita las características sociales y económicas a los estudiantes, son mejores en las escuelas públicas que en las escuelas privadas. Los resultados educativos. ¿En Uruguay? En Uruguay, exactamente. Y en América Latina pasa esto. Entonces, ¿pero en Uruguay está demostrado eso? Sí, es una investigación que hizo el BID. Y en estos días también tenemos algunos docentes de la facultad que tomaron los datos de las pruebas PISA y hicieron el mismo ejercicio. Y esto es así. Pero esto es un mito extendido. Si uno le pregunta a cualquiera cómo enseñan las escuelas públicas en relación a las privadas, les van a decir que enseñan peor. Pero volviendo a la pregunta que me interesa especialmente, nosotros tenemos que entender que los estudiantes que vienen de barrios periféricos, ¿sí? Necesitan un respaldo superior del Estado, necesitan acompañamiento y los proyectos educativos no pueden ser hechos en una burbuja. Un liceo, una escuela está en un territorio determinado y tiene que generar un proyecto educativo para ese territorio, ¿sí? Con un marco curricular común, es decir, nosotros tenemos que exigirle como sociedad a todos los estudiantes una base común de aprendizaje, ¿sí? Pero no le podemos ofrecer a todos los mismos porque las personas son diferentes, porque no todos aprendemos al mismo ritmo, porque no todos tenemos las mismas condiciones en nuestras casas. Hay estudiantes que el sistema educativo les tiene que proveer championes, ¿sí? Y si les queremos invitar a que se queden a hacer la tarea en el liceo, les tenemos que pagar un refuerzo y les tenemos que pagar un café con leche. Porque además en su casa de repente no tienen las condiciones para sentarse a hacer los deberes en una mesa. Y esto que parece tan sencillo es determinante, ¿sí? Que alguien se siente contigo a explicarte cómo se hace una tarea es clave. Y no tiene que ver tanto, de nuevo, con que si tenés 12 o 13 profesores o si tenés 5. Si vamos hacia ese lado, yo creo que la discusión no va por el carril que debe ir. ¿Vos decís que es posible que en la interna del Frente Amplio también haya acuerdo entonces para que se fomenten más las tutorías o la asistencia al contrahorario o, por ejemplo, ir a clase durante las vacaciones para evitar la repetición? Totalmente, pero voy más allá. En una época en el liceo existía la recuperación. Sí, yo no llegué a tenerla, pero yo sí. Creo que eso era, de una materia sola, ¿no? Sí. O sea, un mes de recuperación en diciembre, ya previo a la fiesta, después del curso. Exacto. Y zafabas del examen.
A ver, yo creo que el problema, digamos... Pero esto es más grave, esto es para evitar la repetición, lo que está planteando Filgueira. Exacto. A ver, Uruguay tiene necesariamente, más allá de lo que pase en las elecciones, tiene que hacer un plan estratégico de educación. Y ese plan no lo puede hacer solo el Frente Amplio. Porque si no estaríamos cometiendo el mismo error que cometió el Partido Colorado en el 96. Que fue querer hacer una transformación educativa, en aquel momento una reforma educativa, sin los principales actores. ¿Cómo vamos a hacer una reforma sin los docentes? ¿Cómo vamos a hacer una reforma sin los estudiantes? ¿Y cómo vamos a hacer una reforma sin los que piensan diferente que nosotros? ¿Vos decís que el Frente igual reivindicó algunas cosas de la reforma de Rama? Bueno, porque el maniqueísmo en educación existe, ¿no? Yo creo que hay cosas que fueron interesantes. A ver, la instalación de los SERP, ¿sí? Que nosotros las criticábamos, pero no por el SERP en sí mismo, porque está bien llevar la oferta educativa a los territorios. Lo que criticábamos era el IPA, que fue la carrera que yo hice en historia, tenía 4 años y el SERP tenía 3. ¿No? Tenemos que tener una formación docente unificada. Ahora quisimos aprobar la Universidad de Educación y fracasamos, ¿sí? Y resulta que en estos días Da Silveira dice, no, la Universidad de Educación tendría que estar en la Universidad de la República. Nosotros propusimos una universidad autónoma y gobernada y el Partido Nacional no la votó. Pero está bien, de repente esas son cosas de campaña, ¿está bien? Ahora, si queremos una transformación educativa, Uruguay necesita un plan de aquí a 30 años. ¿Para qué? Bueno, para que todos los estudiantes del ciclo básico terminen el ciclo básico. Para generalizar la educación terciaria, ¿sí? Porque no podemos pretender, porque esto lo conversaba ayer con una persona. En algunos lugares, por ejemplo en España, ¿sí? Se le dijo a los jóvenes, estudien, sean universitarios, que les va a ir bien en la vida. Bueno, hoy con la crisis económica no tienen trabajo, ¿está bien? Tienen posgrados, tienen doctorados, y no tienen dónde trabajar. Entonces, la educación tiene que estar ligada a un proyecto nacional. Porque si no, estamos mandando al muere a los estudiantes. Porque además les vamos a vender algo que no va a pasar. ¿Sí? Si yo les digo a todos los gurises, estudien abogacía que van a tener otro trabajo, les estoy mintiendo. Porque no todos van a tener trabajo. Entonces, si la educación no está ligada a un proyecto de desarrollo nacional y por lo tanto ligada a un plan estratégico entre los actores sociales y políticos, probablemente dentro de 10 años estemos discutiendo de nuevo estas cosas, como las discutió Julio Castro hace 50 años y no supimos resolverlas. Sebastián, te cambio de tema. La marihuana regulada por el Estado, la marihuana en farmacias, ¿se va a empezar a vender antes de que termine el gobierno de Mujica? Bueno, eso hay que preguntárselo a las autoridades de la Junta Nacional de Drogas. Canepa lo aseguró. Y, bueno. Dijo que entre diciembre y enero se vende. Lo que pasa es que, claro, muchos se preguntan, ¿cómo van a arrancar a vender si todavía no se plantó ni se asignaron todas las licencias? Bueno, lo que pasa que, a ver, a mí en estos días me preguntaron también en un diario de allá de Las Piedras sobre cosas de gestión del Poder Ejecutivo, ¿no? Yo digo, nosotros los legisladores planteamos una reforma, planteamos un sistema de regulación novedoso que pone a la regulación del Estado en el centro, que prohíbe la publicidad, que prohíbe la compra de los adolescentes, que prohíbe la promoción de cualquier tipo de cannabis, ¿sí? Y establecimos un modelo, que es un modelo en donde el Estado va a otorgar licencias para producir. Si vos tenés 6 plantas te van a dar un permiso, si vos querés generar un club, tenés que generar ciertas condiciones para poder tenerlo. Y el tercer mecanismo es el acceso a través de las farmacias. ¿Por qué las farmacias? Porque además esto ha sido criticado, ¿no? Sobre todo por los químicos, no tanto por los farmacéuticos. Los químicos que tienen que tener las farmacias. Sí. El farmacéutico en primer lugar puede asesorar a los usuarios. ¿En qué sentido? Bueno, ¿en qué casos no es conveniente ser un usuario de cannabis, ¿no? Por ejemplo, si la persona tiene un problema psíquico, psiquiátrico, o si está embarazada, ¿no? Es decir, un primer eslabón de prevención. En segundo lugar, porque las farmacias están en todo el país, ¿no? Tenemos farmacias en todo el territorio, así como hoy hay bocas de venta del narcotráfico. Entonces, eso nos permite una llegada muy grande. No como en otros países que se hacen expendios específicos de cannabis, pero eso es muy costoso para nuestro país. Entonces, el Poder Ejecutivo está en el proceso de otorgar las licencias para producir, ¿sí? Y, ¿Por qué se demora tanto? Bueno, porque esto es algo totalmente nuevo, ¿no? Pasa que se habían marcado unos plazos, se habían marcado unos plazos que no se respetaron ya.
Bueno, a ver, en lo personal nunca fui de dar fechas porque estas cosas son difíciles. Estamos hablando de generar un sistema de control y regulación en algo donde no había nada, ¿no? Tenemos que generar toda la institucionalidad, tenemos que establecer toda la normativa, que no es una cosa sencilla. Salió el primer decreto reglamentario en torno al uso recreativo, ¿está bien? Pero va a salir un decreto reglamentario en torno al uso medicinal y va a salir un decreto reglamentario en torno al uso industrial. Y son solo 3 aspectos, porque podemos seguir con el uso científico y a ver, esto va a tener un campo de desarrollo que va a ser en muchos aspectos muy transformador, ¿sí? Porque vamos a cambiar no solo la forma de relacionarnos con el cannabis, que es una droga en donde han florecido los mitos a favor y en contra, ¿no? Sino en torno a la política de drogas, en donde la venta de drogas no puede estar asociado al lucro, que es como ha estado asociado, por ejemplo, el alcohol, que es como ha estado asociado el tabaco, en donde las empresas son las que marcan las reglas de juego. Y acá el Estado está diciendo no, ni el narcotráfico ni las empresas van a marcar las reglas de juego. El que marca las reglas de juego es el Estado. Y por eso es una construcción que es difícil y que no se hace de un día para el otro. Hasta para Mujica sería bueno que se empiece a vender antes de que él se vaya del gobierno, ¿no? Sería como un tic más. Bueno, esto ya está en marcha. Bueno, yo creo que Tabaré ha sido bastante claro en torno a que él acuerda con la necesidad de la regulación. Y sí sería positivo que comience a funcionar para que todos empecemos a ver, incluso los que están en contra de este proyecto y de esta iniciativa y de esta visión que nosotros tenemos, las bondades que tiene. Porque siempre es mejor que una persona consuma drogas, lo haga de una forma regulada, en donde sabe lo que está consumiendo, aquel que no sabe lo que está consumiendo, que es lo que ocurre hoy. ¿Cómo imaginás el rol de tu líder, José Mujica, en el Senado en los próximos 5 años? Y bueno, Pepe es una máquina, ¿no? Es una máquina de tirar ideas, de generar debate, de generar propuestas. Creo que va a trabajar mucho en el Parlamento, sobre todo en los temas más importantes. Él ha dicho que quiere, entre otras cosas, promover el presupuesto para la UTU, que hoy me preguntabas los logros. La UTU creció más que nadie en matrícula. Igual él reconoce, el propio Mujica reconoce que eso es un talón de Aquiles en su gobierno, lo de la UTU. Él hace referencia a lo siguiente, sí, yo lo he escuchado muchas veces. Se quedó caliente con ese tema. Sí, porque él presentó un proyecto de generar una universidad tecnológica, nosotros votamos una universidad tecnológica, pero no la que el presidente quería. Y eso, cuando él dice, no me la llevaron, está haciendo referencia a eso, está haciendo referencia a que el proyecto que presentó el presidente a los partidos políticos, a todos los partidos, tenía que ver con que un estudiante de UTU ingresara, por ejemplo, en primer año, ¿sí? Y pudiera continuar su trayectoria educativa a través de una universidad tecnológica, digamos, en una misma institución. Nosotros votamos una universidad tecnológica, que es una cosa muy importante y también revolucionaria, pero es una institución absolutamente nueva, en donde sí los tecnólogos que hoy se hacen entre la UTU y la universidad van a poder continuar, ¿no? En lechería, en logística, etcétera, pero no es la idea original, digamos, de Pepe, y bueno, creo que tiene razón en cuanto a que ni el Frente Amplio ni los partidos acompañaron esa propuesta del presidente. A ver, viste que, hablando, ¿no?, de Mujica en el Senado y de la gran bancada que tiene el MPP, ¿no?, y la gran representación, por ejemplo, para recordarle a la gente, ¿no?, la mitad de los diputados va a ser del MPP, ya sea solo de la 609 o de acuerdos que hubo en el interior entre la 609 y otros sectores. O sea, tienen una gran representación. ¿Qué opinás de lo que se dice desde la oposición, de lo que ha dicho Larrañaga, del giro a la izquierda que no va a permitir gobernar a Vázquez? Bueno, en lo personal me causa casi que gracia, ¿no? Porque agitarle los cucos del radicalismo después de 10 años de gobierno a la izquierda me parece contraproducente para el Partido Nacional. Pero bueno, allá ellos con su estrategia. Nosotros hemos sido... Igual un giro a la izquierda hay, más allá de que después pueda gobernar o no Vázquez, hay un giro, eso claro, se nota. A ver, en todo caso, el giro no lo hizo el MPP, lo hace la ciudadanía votando. Y no solo al MPP. Por ejemplo, Constanza Moreira se fue del MPP, se supone que creó un sector que está más a la izquierda y llegó al Senado. Exacto. La 1001 tiene un senador, bueno, la 711, Raúl Sendic, que es un sector que está ubicado a la izquierda, 2 senadores. Pero acá la idea que se quiere un poco soslayar es que nosotros vamos a, no sé, a trancar el gobierno de Tabaré, eso es un disparate. Nosotros tenemos un programa
que está consensuado con los compañeros del frente y es digamos, la guía que tenemos para trabajar en el Parlamento. Y se dice que van a tratar de hacerlo menos moderado al gobierno de Vázquez, porque están más corridos hacia la izquierda, la mayoría de los senadores y de los diputados, obvio. Bueno, yo creo que hemos sido siempre muy responsables en todo lo que hemos hecho y en el marco de la representación que tenemos podemos discutir ciertas cosas, ¿sí? Pero no más que otros compañeros que tienen menor representación. Y la otra que es un clásico es trancarle algunas ideas económicas a Astori. Bueno, no lo sé, hay que ver qué cosas, a ver, por ejemplo, el TLC en su momento no estaba dentro del programa y nosotros lo discutimos porque, bueno, no estaba dentro del programa. Y esa es la base de acuerdo que tenemos los frentamplistas en nuestro programa. Y a partir de allí, por supuesto, por suerte, tenemos visiones diferentes y podemos conversar en torno a algunas cosas. Pero está claro que la base es el programa y de allí los diputados del MP y de todo el Frente Amplio, no tengo duda que es donde vamos a trabajar. Sebastián, ¿seguís dando clase? No, hace 4 años que no doy clase, pero tengo unas ganas bárbaras de volver y creo que el año que viene voy a tomar. ¿Creés que volvés? ¿A dar clase de qué? De historia. ¿Solo de historia? ¿No tenés otra materia? Bueno, podría dar historia económica también, yo tengo allí una especialización, pero dar clase, no sé, a los que nos gusta se extraña, sinceramente, pero bueno, este primer periodo yo sabía que iba a ser muy intenso. Te tuviste que dedicar al Parlamento. Y no es cualquier cosa, ¿no? Ser representante, y tuvimos muchas horas de trabajo, pero bueno, ahora con un poco más de pista, digamos, y de haber aprendido ciertas cosas, siento que puedo de repente tener un grupito para por lo menos no perder contacto, porque además el ambiente político a veces te separa un poco. Te aleja, ¿no? Sí, sí. ¿En qué liceo diste por última vez? En el Manuel Rosé, de Las Piedras. Que fui estudiante allí. Que sos de allá. Sí, sí. ¿Y te gustaría volver a dar clases en Las Piedras o donde te toque? Bueno, ¿Cómo es eso? Yo tengo debilidad por el Manuel Rosé, porque bueno, es un liceo hermoso, tiene mucha historia, además tiene un grupo de profesores muy lindo y por supuesto que bueno, uno tiene su corazoncito ahí, pero sí, podría ser también en otro liceo. Después uno cuando empieza a trabajar, después que empezás a conocer a la gente, bueno, yo he trabajado en varios liceos como todos los profesores en este país, ¿no? De Suárez, de Pando, de Canelones, y al final terminás queriendo el lugar igual. Gracias por visitarnos hoy. No, gracias a ti. Que pases bien.